Máxima tensión en Medio Oriente. Irán amenaza a Estados Unidos con una respuesta severa tras el asesinato del poderoso general Qasem Soleimani. Petróleo ecuatoriano podría aumentar su precio tras el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Expresidente Rafael Correa, Jorge Glass y otros 19 procesados son llamados a juicio por el caso Sobornos 2012-2016. Gobierno asegura que cumplirá las medidas cautelares dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de Jorge Glass. Un muerto y 2 heridos tras la explosión de un tanquero de combustible en el norte de Guayaquil. En lo internacional, fuertes incendios forestales en Australia dejan 19 personas y casi 500 millones de animales fallecidos. Además, un muerto y varios heridos tras ataque con cuchillo en París. Viernes 3 de enero de 2020, amigos televidentes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la emisión estelar de El Comercio TV con lo más importante del acontecer nacional e internacional. Aquí empezamos. El expresidente Rafael Correa fue llamado a juicio junto a otras 20 personas más por el proceso penal denominado Sobornos 2012-2016. El delito por el que se enjuiciará a Correa será cohecho. En la diligencia que empezó desde tempranas horas de la mañana y demoró hasta aproximadamente las 8 de la noche, la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, decidió llamar a juicio por el caso Sobornos 2012-2016 al expresidente de la República, Rafael Correa Delgado. Este es un día importante para la Fiscalía General, toda vez que el trabajo técnico y jurídico que viene realizando durante todos estos meses se ve cristalizado con esta resolución. En total fueron 24 los investigados en este caso. De ellos solo 3, María Augusta Enríquez, quien fue asesora de Vinicio Alvarado, y los empresarios José Verdú y Kai Runguo fueron sobreseídos. Esto según se indicó porque no existieron pruebas que hayan determinado beneficio del delito de cohecho. Nos encontramos conformes con la decisión adoptada esta noche por la jueza Daniela Camacho, quien ha aplicado de forma correcta el principio de objetividad y de esta forma no ha llamado a juicio a una persona que no tenía ni un solo elemento en su contra. En el caso de Correa, que será enjuiciado por cohecho, hay que señalar que dicho delito no prescribe y que por el mismo la máxima pena es de 7 años. Lo que hemos pretendido ahora es no dejar en la impunidad. Lo que pasa es que hemos estado acostumbrados a unas investigaciones en delitos comunes. Esto se trata de delincuencia organizada, de criminalidad, delitos complejos, y es una nueva era de investigación. Aparte del exmandatario, también serán procesados el ex vicepresidente Jorge Glass, el exsecretario jurídico de la presidencia Alexis Mera, los exministros Vinicio Alvarado, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, así como la ex vicepresidenta de la Corte Constitucional Pamela Martínez, entre otros. Ese es uno de los reproches que se hace a la Fiscalía, que por qué únicamente está acusando por cohecho. Por supuesto, porque hemos estado acostumbrados a que se investigue y se juzgue o se trate de juzgar por aquellos delitos que al final generan impunidad. En casos en los que, por ejemplo, las personas no se encuentran privadas de la libertad, tendríamos la ausencia y simplemente estos hechos prescribirían. Con el cohecho tenemos la posibilidad de que sea imprescriptible y de que estos sean juzgados en ausencia. La jueza Camacho dijo que varios funcionarios públicos se beneficiaron del dinero y de las ofertas y entregas que se realizaron a cambio de obras y convenios de pago. En la audiencia manifestó que el dinero se entregó parte en efectivo y parte en cruce de facturas. O sea, por primera vez el Ecuador ahora sí va a luchar contra la impunidad y vamos a comenzar a recuperar lo que se nos han robado. Finalmente, la jueza Daniela Camacho acogió casi en su totalidad la mayoría de elementos de convicción presentados por la fiscal general Diana Salazar y rechazó varias impugnaciones hechas por las defensas de los procesados. Informó Javier Rosero. El Gobierno Nacional asegura que dará cumplimiento a las medidas cautelares dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, a favor del ex vicepresidente Jorge Glass, quien se encuentra detenido en la cárcel de La Tacunga. La defensa de Jorge Glass avisora días mejores para el ex vicepresidente, quien cumple una sentencia privativa de la libertad de 6 años por asociación ilícita relacionada a la trama de corrupción en el caso Odebrecht. Podría incluso llegar hasta su casa en un arresto domiciliario.
Esto porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, mediante resolución emitió medidas cautelares porque encontró una situación de posible riesgo en relación a los derechos, la vida e integridad de Jorge Glass. Hay que tratar de capitalizar estas medidas para comenzar y hay que llevarlo a través de los organismos nacionales de justicia para que se comience a enmendar los perjuicios que se le ha causado a Jorge Glass. El activista político César Montúfar fue parte acusadora en uno de los procesos contra Glass. Lo primero que hay que decir es que de ninguna manera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha planteado ningún cuestionamiento a la sentencia que ya está ejecutoriada, ni tampoco se está en cuestión el que el señor Glass es ya en este caso un reo con sentencia ejecutoriada que tiene que cumplir 6 años de prisión. Montúfar desde ya cuestiona la posibilidad de que Glass deje el centro de detención de Cotopaxi y sea trasladado a la cárcel 4 en Quito. La cárcel 4 es un establecimiento carcelario únicamente para miembros de la fuerza pública, no para ciudadanos comunes. Y Glass es una persona sentenciada, es un detenido sentenciado que no debe gozar de ningún privilegio. Juan Sebastián Roldán, secretario particular del presidente Lenín Moreno, garantizó que el gobierno nacional dará oído a la Comisión Interamericana. Tanto la Cancillería como la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Cárceles han revisado hoy el tema y por supuesto que nosotros cumplimos con todas las decisiones de derechos humanos. Lo más fácil sería hacer lo que también hicieron en el pasado, que es denostar, criticar, golpear a quienes solicitaban al Estado ecuatoriano procurar cuidar los derechos humanos. Es lo que pasó con el gobierno anterior con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recuerden ustedes cómo se burlaban de la Comisión, cómo se burlaban de los organismos de Estados americanos. Eso no pasa hoy. Así corren 15 días puestos como plazo para que el Estado ecuatoriano dé cumplimiento al pedido del organismo internacional, informó Héctor Romero. Máxima tensión en Medio Oriente, luego de que Estados Unidos atacara a un alto jefe militar iraní en Irak. Irán ha jurado venganza tras la muerte de uno de sus más poderosos generales, Qasem Soleimani. Irak podría convertirse en el campo de batalla entre Estados Unidos e Irán, luego de que el gobierno de Donald Trump ordenara que se perpetre un ataque contra uno de los generales de mayor poder en Irán, Qasem Soleimani. La muerte del militar de alto rango se produjo en el aeropuerto de Bagdad, Irak. El hecho incrementó las tensiones entre los tres países y sobre toda la región. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, catalogó a Soleimani como terrorista y dijo que él pretendía ejecutar ataques contra diplomáticos y personal militar estadounidense. Anoche tomamos medidas para detener una guerra. No tomamos medidas para comenzar una guerra. Tengo un profundo respeto por el pueblo iraní. Tanto el líder supremo como el presidente de Irán condenaron el ataque y juraron venganza por la muerte de Soleimani. Mientras que Irak, aliado de Estados Unidos, consideró que el ataque perpetrado en su territorio constituye un atentado contra la soberanía de su país y teme que en su espacio se produzca una guerra. Estos incidentes presagian que el país se enfrentará a tiempos muy difíciles por delante, por lo que exhortamos a todas las partes interesadas a que actúen con moderación y actúen sabiamente. Estados Unidos ha movilizado a 3.000 militares más a Medio Oriente y alertado a todos los ciudadanos de su país que salgan de Irak inmediatamente ante posibles represalias. Estados Unidos tiene al menos 5.200 militares operando en Irak. Sin embargo, Irán tiene organizaciones armadas en Líbano, Irak, Yemen y Franja de Gaza que pueden responder a los estadounidenses. Ante la escalada de tensiones, la comunidad internacional reaccionó. Rusia consideró imprudente la acción de Estados Unidos. La ONU dijo que el mundo no puede permitirse otra guerra en el Golfo. China hizo un llamado a bajar los ánimos. Instamos a las partes relevantes, especialmente a Estados Unidos, a mantener la calma y ejercer moderación para evitar una mayor escalada de tensiones.
Israel, por su parte, brindó todo su apoyo a Estados Unidos. Qasem Soleimani es responsable de la muerte de ciudadanos estadounidenses y de muchas otras personas inocentes. Estaba planeando más ataques. El presidente Trump merece todo el crédito por actuar con rapidez, fuerza y decisión. El mundo permanece en tensión ante las futuras acciones de Irán y Estados Unidos, informó Valeria Navarro. Miles de personas salieron a protestar por la muerte de Qasem Soleimani, el general iraní ejecutado por las fuerzas militares estadounidenses. El sábado se prevé multitudinarias concentraciones durante su funeral. Medio Oriente clama justicia por la muerte de Qasem Soleimani. Miles de personas de varios países lamentan su deceso. Todos lo amaban. Era una persona generosa y sabía que en algún día sería martirizado. Su pérdida es muy difícil para nosotros. Su popularidad en Medio Oriente se extendió por su lucha contra el Estado Islámico y las fuerzas militares estadounidenses. En Pakistán, los ciudadanos quemaron la bandera de Estados Unidos en protesta. Este fue un ataque cobarde y el mundo sabe que Estados Unidos es un estado terrorista. Estados Unidos cree que después del asesinato de Soleimani, todas las cosas estarán terminadas. No saben que en nuestra religión, para los que aman a Alá, el martirio es su último deseo. En Irán, la bandera de Israel también fue incendiada por ser aliado de Washington. En Siria y la India, las protestas no cesaron. Todos estamos en contra de la acción del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de matar a nuestro líder Soleimani. Criticamos este acto. Soleimani se convirtió en el símbolo de resistencia contra el terrorismo de ISIS. El general iraní de mayor rango creó una red de poderosas milicias armadas que se extendieron desde Irán hasta Líbano. También luchaba contra las tropas estadounidenses operativas en territorios de Medio Oriente. Por varias ocasiones lo intentaron asesinar, pero ahora su muerte pone en riesgo la posibilidad de un conflicto bélico, informó Valeria Navarro. El precio del barril del petróleo se incrementó tras el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Analistas aseguran que esta es la oportunidad para que Ecuador incremente su producción frente a la demanda internacional. En medio de la tensión que vive Estados Unidos e Irán, hay un incremento del precio del barril del petróleo, pues ambas naciones son quizá los países que más reservas petroleras tienen en el mundo. De aquí que Ecuador se verá beneficiado del conflicto. Así lo asegura Fernando Santos Alvite, exministro de Estado y analista petrolero. Le van a beneficiar al Ecuador porque el precio del petróleo va a subir y como somos exportadores nos vamos a beneficiar de esa subida. Y es que hay optimismo comercial, pues en las últimas horas el barril de petróleo WTI de Estados Unidos, y que es referencia para el precio del crudo ecuatoriano, pasó de $61.15 del jueves a $62.61 el barril este viernes. Ese incremento que hay en el mercado no se traslada automáticamente, porque recuerden que a nosotros nos dejaron prevendido la mayoría de nuestro petróleo a ser liquidado con las empresas chinas y tailandesas mediante una fórmula. Nosotros lo que ganaríamos, entre comillas, es el diferencial que se ha producido con el WTI, pero no es una ganancia automática. Sin embargo, el exministro de Estado, Santos Alvite, asegura que de aquellos precios, Ecuador tiene que sacar ventaja y así aumentar su producción. Ahorita las compañías internacionales ven que el precio está alto, les buscar petróleo en cualquier parte del mundo. Puede producir lo que bien le dé los campos. El precio se quedará en los 60, $62 el WTI, pero no va a ser el inicio de una escalada a $80. Ha sido un incidente aislado y creo que se va a quedar aislado. Pero en medio del incremento del precio del petróleo en el país, el precio de la gasolina súper se podría incrementar. Así lo asegura Santiago Orbe, internacionalista. De la política económica o sobre todo del precio de la gasolina súper, como se había tipificado, esta va a estar en fluctuación con respecto a los precios internacionales del barril de petróleo. Es decir, va a haber un incremento de la gasolina súper. Informó Marilyn Jaramillo. En otros temas, el Ejecutivo realizó 18 objeciones a las reformas al Código de la Democracia que aprobó el Legislativo en diciembre pasado. La Asamblea Nacional tiene 30 días para pronunciarse.
El presidente Lenín Moreno remitió a la Asamblea Nacional un veto parcial a las reformas al Código de la Democracia, que fueron aprobadas en diciembre pasado por el Pleno. En total son 18 objeciones que guardan relación con las circunscripciones territoriales, la licencia sin remuneración para los dignatarios que opten por la reelección inmediata y gastos de campaña. Una de las reformas más importantes es el cambio de método de asignación de escaños, de Hunt por el de Webster, que no fue objetada. Sin embargo, y en cuanto a la paridad de género, se hacen observaciones. La Comisión de Justicia del Legislativo, presidida por la oficialista Jimena Peña, será la encargada de conocer las objeciones del Ejecutivo y preparar un informe para el Pleno. Pues para allanarse al veto, el Legislativo deberá contar con un total de 70 votos, mientras que para ratificarse necesita 91 voluntades. La Asamblea Nacional tiene 30 días para pronunciarse, informó Marilyn Jaramillo. El proceso de juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, iniciará el próximo martes 7 de enero, cuando la Comisión de Fiscalización conozca el pedido ya calificado por el CAL, la solicitud presentada por los asambleístas de Creo, Yanine Cruz y Fernando Flores, que argumentan el incumplimiento de funciones en 3 aspectos: los procedimientos aplicados durante el proceso de escrutinios en las elecciones de marzo del 2019 en Los Ríos, la falta de respuesta al colectivo Yas Unidos y la falta de acciones en auditorías al sistema electoral. La Cámara de Comercio de Quito presentará una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, luego de que fuera de tiempo la Asamblea Nacional aprobara un mecanismo para su promulgación. Patricia Alarcón, del Comité Empresarial y la Cámara de Comercio de Quito, explica que el sentido de la demanda que plantearán ante la Corte Constitucional va más allá del procedimiento cómo llevó a cabo la Asamblea la promulgación de la ley, sino que tiene que ver con el contenido de la misma y que a su decir es ilegal. Por el simple hecho de que los impuestos no pueden ser retroactivos. Lo que se plantea por medio de esta ley es cobrar un impuesto a los dividendos sobre la renta generada en el 2019. Alarcón hace referencia al allanamiento al veto del Ejecutivo en una disposición de la Ley de Simplificación, que a última hora la Asamblea dio paso, y esta hace referencia al cobro de impuestos a los dividendos que entregan las empresas de inversionistas en el extranjero, que según la legislatura se planteaba desde 2020, pero la presidencia insistió que sea desde 2019. El gobierno, por su necesidad de obtener recursos, está cometiendo una ilegalidad. Según Alarcón, el Estado recaudaría más de 100 millones con este nuevo impuesto, que como se dieron las cosas, está en el registro oficial y entrará en vigencia en el año fiscal 2020. Es perjudicial para el país, es perjudicial para la estabilidad de los inversionistas. La demanda de inconstitucionalidad no implicaría que toda la nueva ley tributaria pierda vigencia, sino solamente la parte pertinente. Así lo explica el abogado Ismael Quintana. Al ser un vicio formal que debe subsanarse, deberá disponerle el plazo de 30 días, como dispone la Ley de Garantías, a la Asamblea Nacional para que corrija ese vicio, y una vez corregido ese vicio, pues la Corte tendrá que tomar ya una decisión. Sin embargo, en la Asamblea se defiende lo hecho, asegurando que el Pleno actuó conforme a derecho. Que insisto, ¿no? Es el Pleno quien se ha pronunciado y en ese sentido está dentro de los marcos que se establecen en la ley de la Constitución. No todos los legisladores concuerdan con el presidente Litardo y seguramente esto dará más de qué hablar en los próximos días, cuando la Asamblea retome sus actividades. Informó Carolina Basante. Este 2020 entra en vigencia el tercer año del acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea, lo que implica que productos importados desde el viejo continente serán más baratos por la reducción progresiva de aranceles. Desde el 1 de enero, según lo que señala el acuerdo multipartes con la Unión Europea, varios productos se beneficiarán con la reducción de aranceles, incluso al 0%. Por ejemplo, los productos alimenticios que ya no grabarán impuestos en este 2020 serán confites, bombones, caramelos, levaduras, preparaciones y polvos de hornear, salsas de soya, salsa de tomate, condimentos y sazonadores. Mientras que otros artículos como ropa, medicamentos, autos y autopartes todavía seguirán grabando pero con un menor impuesto. Los vehículos que en promedio pagaban un arancel del 35%, hoy este año ya estarían pagando 15%
arancel, y aquellos vehículos que tienen un arancel del 40% estarían pagando un arancel de alrededor del 17%. El sector automotriz, por ejemplo, es uno de los beneficiados. A partir del primer trimestre del año, los compradores podrán evidenciar la reducción de precios por la baja de aranceles. Es incluso un poquito mayor, es algo superior al 12% de reducción de precios si lo comparamos los precios del año 2019 con los del año 2016. Por otro lado, para la exportación de productos ecuatorianos también se aspira a un crecimiento, aunque moderado, según explica Daniel Legarda de FedExport. La guerra comercial entre China y Estados Unidos está afectando las expectativas de inversión y a través de eso también el consumo en todo el mundo. En la Unión Europea ha caído el consumo de algunos productos, particularmente de banano. Este año el banano ecuatoriano ingresará a Europa con arancel cero y eso se espera represente una recuperación del mercado que tuvo un bajón en 2019. Al viejo continente se exportan alrededor de 630 productos ecuatorianos. Los principales son el banano, conservas de atún, camarón, flores y cacao. Informó Carolina Osante. Momento de hacer una pausa comercial, pero luego del corte, un hombre falleció por la explosión de un tanque de combustible, esto en Guayaquil. Además, les contaremos que un cantante de música urbana fue asesinado al estilo sicariato también. Ocurrió en Guayaquil, se lo contamos. En breve, no se vaya. Gracias por continuar junto a nosotros. Más información. Un cantante de música urbana fue asesinado al estilo sicariato en Guayaquil. La víctima registraba 3 antecedentes penales y 6 procesos judiciales en su contra. A las 21:58 la cámara externa captó a la víctima mientras degustaba la merienda en compañía de una mujer y de otro caballero. En la calle se observó la llegada de 2 tipos que se acercaron caminando. El primero procedió de inmediato a descargar su arma de fuego. Posterior llegó el segundo sujeto y también disparó su arma en contra del ciudadano. El suceso se registró en las calles Octava y Gómez Rendón. Realizamos el levantamiento con criminalística, aparentemente más de 20 indicios balísticos. El fallecido era Jorge Fernando Lino Vaca, de 43 años, conocido como Vanilla e integrante de una agrupación que interpreta música urbana. En su expediente consta que fue miembro de la institución policial. Desconociendo cuáles fueron los motivos por los cuales salió de las filas policiales. El registro señala que desde el 2006 ha sido llevado a prisión en 3 ocasiones diferentes. Tanto por homicidio, por cheques sin fondos y por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Asimismo, en contra de él pesaban 6 procesos judiciales. El 18 de octubre del 2018 fue detenido junto a un cargamento de más de media tonelada de droga y se lo vinculó con una organización dedicada al tráfico internacional de sustancias sujetas a fiscalización. Sin embargo, de ese proceso salió bien librado, tras aplicar la figura de la duda razonable. Había recuperado su libertad aproximadamente hace unos 3 meses. El caballero que acompañaba a la víctima también resultó herido con 2 impactos de proyectil. Se encuentra estable esta persona, asimismo estamos pidiéndole mayor información, que nos dé a conocer cuál fue la trayectoria que ellos hicieron. Informó José Morales. Un hombre falleció por la explosión de un tanque de combustible en Mapasingue, oeste de Guayaquil. Además, un sujeto sufrió quemaduras en su cuerpo. En este incendio, según las primeras versiones, 2 hombres estaban realizando trabajos de soldadura cerca de este tanquero, lo que habría originado una fatal explosión. Y una de las tapas está en la parte de al frente de la vivienda o del taller donde estaban realizando los trabajos. A un costado del vehículo se encontró una máquina de soldar y todavía el cable negativo conectado directamente al tanque. Por el hecho que ocurrió en Mapasingue Oeste, un sujeto de 52 años perdió la vida, mientras que otro hombre sufrió quemaduras de 2º y 3er grado. El herido fue trasladado al Hospital Guayaquil. Aparentemente él ha sido por el efecto de la explosión, ya que su cuerpo estaba aproximadamente entre 5 a 8 metros alejados del sitio del tanque. La policía mencionó que hay viviendas afectadas producto de la detonación. Aquí las personas afectadas creo que van a poner su respectiva denuncia para pedir los daños.
años, medicina legal, que está viniendo para hacer el levantamiento de la persona que lastimosamente perdió la vida. Se recomienda evitar hacer este tipo de trabajos de forma artesanal, sobre todo con material inflamable cerca, informó Adriana Peralta. Con profundo dolor y tristeza, los familiares de los 4 menores de edad y una persona adulta que fallecieron cuando un muro de contención colapsó dieron el último adiós a sus seres queridos. Miles de moradores del cantón Sixic acompañaron a la familia como muestra de solidaridad ante esta terrible pérdida. La iglesia del cantón Sixic resultó pequeña para recibir a miles de sus moradores que con los corazones destrozados participaron de la misa de honras en memoria de los 4 menores de la familia Plasencia y de la señora María Morocho, fallecidos en la madrugada del 1 de enero cuando un muro colapsó y aplastó los vehículos donde descansaban. El dolor colectivo y profundo se sentía en la ceremonia. Es una tragedia que primera vez se da en el cantón Sixic y en realidad que ha enlutado a todo el cantón, a todas las familias sixeñas. En medio de esta dura realidad vivida por los familiares y comunidad, los 5 féretros recibieron la cristiana despedida y en los hombros, que siempre estuvieron para apoyarlos, fueron llevados al cementerio luego de recorrer las calles por donde transitaron, soñando con futuros promisorios. Dios que nos hace esto, no entiendo cómo. No hay palabras para dar una descripción, Señor. La partida de estos niños a su temprana edad pues ha dejado mucha tristeza en verdad a todos. En el Campo Santo se desbordó la tristeza hasta el punto de quedar las almas sin aliento, porque cómo pedirle límite al profundo dolor cuando la partida se multiplica por 5 inocentes personas. Todo el Sixic estamos consternados en esto, porque somos una sola familia. Pero eso sí, sus espíritus quedarán en todos los recuerdos de cómo eran, dicen los pobladores. Primera vez que ha habido tanta gente de toda parte que ha venido a acompañar este dolor. Destrozado el corazón y el alma. Por eso nos hemos enrumbado todos a presenciar y a dar la despedida de nuestros queridos hermanos sixeños. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. El cuerpo de la mujer que falleció cuando una roca cayó sobre el vehículo en el que viajaba en el sector de Guápulo fue retirado del departamento forense. Esto mientras que 2 de los 3 heridos están fuera de peligro, pero continúan en observación. En una casa de salud particular aún permanecen internados Patricio Brito, de 47 años de edad, y Steven Oña, de 48. Ellos eran parte de los ocupantes del auto que fue aplastado por una enorme roca cuando circulaba por la vía Simón Bolívar en sentido norte-sur. Según el director médico del hospital, los 2 están fuera de peligro, pero deben permanecer en observación. Ambos pacientes se encuentran estables, no tienen ninguna lesión que comprometa la vida. Uno de los pacientes en las próximas horas sería dado de alta. Los exámenes y radiografías no presentan lesiones graves. No existen daños a nivel neurológico y además que no existen daños a nivel de estructuras internas importantes. El otro deberá permanecer unos días más, tiene que ser evaluado por el traumatólogo para evitar posibles secuelas, aunque está descartado complicaciones en el movimiento de sus extremidades. No compromete la médula espinal, eso quiere decir que no va a afectar la movilidad de las piernas. Sobre los eventuales riesgos que representa la avenida Simón Bolívar, consultamos al técnico en riesgos de la Universidad Central, Cristian Rivera, quien explicó que en época de lluvia hay que circular con cuidado y tiene sus argumentos. Fueron construidas en medio de material volcánico de hace miles de años. ¿Qué quiere decir esto? Que existe material suelto, no consolidado, material volcánico, que con la lluvia, la vibración y la filtración de agua cae. Y lo más importante, manejar concentrado en la carretera. Está en los conductores disminuir accidentes que la naturaleza no anuncia. Si usted como conductor ve que empiezan a caer pequeños escombros, detenga la marcha, ponga luces de parqueo y no intente ganarle al derrumbe, porque puede suceder esto. De la suerte del tercer herido no fue posible saber su cuadro de salud, solo que permanece internado en el hospital Carlos Andrade Marín, mientras los restos de Patricia Padrón, la única mujer que era parte de los ocupantes en el vehículo municipal de servicio aeroportuario,
fue retirado del departamento forense para la ceremonia de velación y posterior sepultura. En Quito informó Iván Casamen. 3 presuntos delincuentes fueron capturados en el sector de La Ofelia, norte de Quito. Los afectados son varios estudiantes, quienes aseguran que fueron amenazados con armas de fuego. Salían de clase a pesar que andaban 5 amigos. Esto no amedrentó a los presuntos delincuentes, quienes en igual número circulaban en un automóvil. A los jóvenes les sorprendieron con armas de fuego cuando conversaban en una de las veredas. Se acercaron violentamente con las armas de fuego y nos dijeron que no nos movamos y que entreguemos todo lo que tenemos. Al ver las armas no les quedó otra alternativa que entregar los celulares, pero no conformes les quitaron las mochilas, billeteras y todo lo que significaba dinero. Que cargaron las armas antes del ataque. Celulares, dinero, todo lo que teníamos. Por suerte por el lugar pasaba un patrullero. Los universitarios les alertaron que algo estaba mal. Los uniformados alcanzaron a ver al vehículo y pidieron refuerzos. Se sumaron a la persecución motorizados y más vehículos policiales. Alertados por la ciudadanía de que habían cometido algún acto ilícito, empezamos la persecución. De los 5, 3 fueron detenidos luego de una persecución sin tregua, a pesar que intentaron esconderse entre la gente que estaba por el mercado. Los que lograron fugar también estarían armados. En el vehículo encontraron un fierro tipo cartuchera. El conductor continúa haciendo caso omiso a que se detenga la marcha del vehículo. Se les encontró con celulares y pertenencias de las personas afectadas. Para evitar que el vehículo sea identificado, las placas fueron sacadas, las tenían guardadas. Supuestamente uno de ellos alquilaba el auto para trabajar como taxi ejecutivo, pero lo que menos hacían es laborar, vivían del esfuerzo ajeno, sorprendiendo aparentemente a transeúntes con armas de fuego y despojándolos de las pertenencias. No tenía las placas del vehículo puesto en el lugar reglamentario, sino en el interior del mismo. Hasta la UPC llegaron algunos transeúntes, reconocieron al vehículo y a uno de los detenidos como el presunto autor de haberles robado el fin de año. Presuntamente se trataba de una banda que operaba en diferentes puntos del norte de la capital. En Quito informó Iván Casamen. Roban más de una docena de televisores y aires acondicionados de una importadora de electrodomésticos en el norte de Guayaquil. El hecho delictivo fue captado por las cámaras de seguridad. La policía está tras la búsqueda de los implicados. Se dieron el feliz año y 3 horas después visitaron el local ubicado en plena avenida Guillermo Pareja Rolando en la ciudadela La Garzota, en el norte de Guayaquil. Fueron directo a los candados y con cizallas forzaron la seguridad durante 1 hora. Y así abrieron la puerta desactivando todos los sensores y también algunas cámaras de seguridad. Se llevaron más de una docena de televisores, desde 32 hasta 64 pulgadas, de diferentes marcas. Es el trabajo de toda la vida de uno. Estoy calculando, estamos haciendo inventario y todo. Para que hayan llegado directamente a desinstalar las cosas donde estaban, yo digo que puede ser hasta posiblemente alguien que lo conozca a uno. La perjudicada aún no cuantifica el monto sustraído. El robo terminó a las 5 de la madrugada del 1 de enero, con un segundo viaje de los antisociales, en el que se robaron hasta equipos completos de aires acondicionados. Primero vinieron a ver cómo estaba la seguridad, dejaron abierto el local, se tomaron más de 1 hora abriendo el local, con máquinas abrieron la segunda puerta, de ahí se fueron y regresaron con camionetas. Según las cámaras que tenemos, las grabaciones sí. Posiblemente sí se den con los culpables. Tanto la policía está tras la pista de esa banda delictiva. Varias unidades especializadas verifican cada uno de esos videos para capturarlos y si es posible recuperar la mercadería antes que sea comercializada. Esta situación ha sido provocada por alguien que nos conoce, alguien que conoce de ella, alguien que ya estuvo aquí adentro, se estuvo dando cuenta de las circunstancias, del movimiento, de instalaciones, de seguridad, de todo se ha dado cuenta y han procedido. Mientras que aquí aún se preguntan si durante las casi 3 horas que subieron en el negocio de los ladrones, ¿por qué nadie vio nada en plena celebración del Año Nuevo? Ni los policías en los patrulleros observaron movimientos sospechosos. Ellos tienen esas y otras interrogantes, informó Charlie Pizarro.
Autoridades detuvieron al presunto violador de sus 2 hijas menores de edad y que además está implicado en el asesinato de un hombre de 64 años. Este es el resultado del operativo policial, la captura de Huáscar Atahualpa B., culpado de haber matado a su suegro José Siccha, de 64 años, con un disparo de una carabina el pasado 4 de diciembre. El hecho de sangre ocurrió en Chontoa, a unos 30 kilómetros de Puyo, en la propia casa de la víctima. Se le detuvo en el lugar de la comunidad de Chuyuyacu, en la cual se encontraba libando. El atentado mortal sería consecuencia de que el occiso lo denunció al imputado por presuntamente violar a 2 hijas menores de edad. El caso fue presentado ante la Fiscalía en septiembre. 3 meses después de ello se dio el violento hecho. El ciudadano tiene abierto otro expediente por un delito contra la integridad sexual, en la cual ya se le ha dictado orden de prisión preventiva. Localizar a Huáscar Atahualpa fue difícil. Se escondió en la selva y en una de las apartadas comunidades fue encontrado gracias a información entregada por familiares de las víctimas. Y este ciudadano estaba siendo o tratado de ser identificado en diferentes comunidades del interior de la provincia de Pastaza, como son Sarayacu y varios lugares, Canelos, todo eso. Ya se habló con los entes políticos para donde que se le ubique, nos hagan conocer la información y poder proceder a la detención. Ahora está tras las rejas, en el centro de Putuimi, a la espera del juicio que terminará con una sentencia por los graves delitos que se le atribuyen, informó Anabel Belín. Durante las festividades de fin de año, 6 menores de edad presentaron quemaduras por manipulación de fuegos artificiales. Esta cifra se registra solo en el Hospital Roberto Gilbert, donde los niños están recibiendo atención médica especializada. Uno de los casos atendidos en el Hospital Roberto Gilbert con quemaduras por fuegos artificiales es el de una bebé de 10 meses de nacida. El hecho ocurrió el 1 de enero con un chispeador. El papá, quizás por forma de juego, prende un chispeador. O sea, él tenía la bebé. Al momento de que el chispeador ya estaba terminando, la bebé agarra la punta del chispeador. Pero él, en vez de botarlo hacia arriba, él coge y lo bota hacia abajo. Es donde le quema toda esta parte de aquí y la parte de acá de la mano. Quiero que vean que no es inofensivo ningún fuego artificial, un chispeador, que uno dice solo hace chispitas y no nos va a producir ningún daño. La bebé agarró la partecita caliente del chispeador, quemadura de 3er grado, se quemó todo el espesor de la piel y vamos a tener una cicatriz. Vamos a requerir un tratamiento quirúrgico, ¿qué significa eso? Un injerto de piel. Entre los últimos días de diciembre y el 1 de enero del 2020, se han atendido en esta casa de salud 6 casos. Estaba un niño jugando, un niño de 10 años, él le prende la luz de bengala y el bebé dice como no le salía, él se lo mira y lo sacude y él le explotó en el ojo. Es la vida de un niño de 6 años que se queda ciego, no tiene la córnea y que si él no la recupera va a tener que hacer un trasplante de córnea, que significa que mi nieto está ciego por su juego. Con los primitos comenzaron a jugar con el volcán. Me dijo que se viró el volcán. En vez de tirar arriba, mejor comenzó a tirarle hacia él. La chispa le alcanzó al ojo. Son niños que van a edades de 8 a 14 años. El mecanismo es la manipulación directa del fuego artificial. Hemos tenido casos también de que los padres no compraron el fuego artificial, pero ellos se ponen a escarbar las camaretas apagadas. Y ese es otro caso que tuvimos. Se puso a recolectar las camaretas apagadas y quisieron hacer una camareta ellos. Y al manipular la pólvora eso explotó y produjo quemaduras profundas. Él tiene quemadura en los músculos. Por eso recuerda que la mejor forma de prevenir es no usar la pirotecnia, informó Roselena Vázquez. Un sismo de magnitud 4.9 en la escala de Richter, registrado la mañana de este viernes en las costas de Zarumilla, esto al norte de Perú, se sintió en los cantones de Machala, Pasaje, Arenillas y Huaquillas. El movimiento telúrico no causó daños materiales, pero sí alarmó a la ciudadanía. El epicentro del sismo se localizó en el mar a 32 kilómetros al norte del distrito de Zarumilla con una profundidad de 48 kilómetros. El movimiento sísmico de magnitud 4.9 en la escala de Richter fue sentido en cantones como Huaquillas, Arenillas, Pasaje y Machala. Yo sí vi a la gente alarmada, pero no me di cuenta que era mismo. Después ratito que me di cuenta que ha sido temblor. En las instituciones públicas como el edificio del Expredesur fue evacuado el personal tras la fuerte sacudida. Trabajadores salieron en precipitada carrera asustados ante la fuerza del fenómeno natural. Durante un sismo lo primero que hay que hacer es asegurarse.
protegerse, no salir corriendo. Eso es lo peor que pueden hacer, salir corriendo. Primero en el sitio, buscar un sitio en su puesto de trabajo, donde está, buscar un sitio donde protegerse. La novedad se registró en el 5º piso del Hospital Teófilo Dávila, donde funciona el área de traumatología y cuidados intensivos. El movimiento movió la unión de los bloques 1 y 2, rompiendo las baldosas. Hay una unión entre dos bloques y obviamente con el sismo, el resmesón, pues hizo que ese movimiento entre los bloques se levantara el porcelanato. Todo quedó en un fuerte susto entre pacientes y funcionarios de la Casa de Salud. El ECU 911 monitoreó constantemente la frecuencia del temblor. Se pudo visualizar en varios edificios cómo ciudadanos salían a las calles. En otro punto de la ciudad, personal del Cuerpo de Bomberos realizó un recorrido por las principales edificaciones, verificando si existían daños estructurales. El Cuerpo de Bomberos hace una inspección técnica muy rápida para determinar si el establecimiento está en condiciones para que vuelvan a laborar. Eso es lo que hemos hecho y está en perfecto estado, así que se van a abrir de nuevo las puertas y van a seguir laborando. Representantes del Instituto de Gestión de Riesgos no reportaron daños materiales de consideración ni personas fallecidas a consecuencia de este movimiento telúrico. Desde Machala informó Richard Ceballos. Momento de hacer una nueva pausa comercial. En los primeros días del año existe una tradición propia de nuestra cultura que invita a propios y extraños a visitar el centro del país. Es la Diablada Pillareña, considerada patrimonio intangible de Ecuador, que año a año celebra esa dualidad y riqueza de nuestra cultura andina. Desde el 1 al 6 de enero de cada año, las calles del Cantón Píllaro en la provincia de Tungurahua se llenan de miles de danzantes, quienes con sus disfraces ponen a prueba la valentía de sus visitantes para disfrutar y conocer un poco más de nuestra riqueza cultural. Para mí significa mucho esto, estoy haciendo una cultura de mi pueblo, rescatando este personaje, me siento bien orgulloso de representar a este personaje. A decir de Edison Guachamín, danzante, explica que la tradición data desde hace cientos de años como una expresión de insurrección al poder mestizo por parte de los indígenas de la zona, quienes optaron por disfrazarse de diablos, no como una apología al mal, sino como una muestra de rebeldía. Primero, que no obedece a ningún tema religioso, o sea, no hay ningún santo, ninguna virgen, nada por el estilo por el cual los diablos salgan, ¿sí? Sino que es básicamente este deseo de ser insurgente, de ser libre, de también poder hacer este tipo de manifestaciones, y lo van asumiendo como propio y le van dando las características identitarias de las zonas. En la actualidad, esta tradición se convirtió en una celebración con varios personajes que representan a cada uno de los roles de la sociedad. Entre ellos están las guarichas y los capariches, quienes representan a la clase obrera del lugar, la pareja de primera línea y el cabecilla, quienes son las representaciones de los mestizos, y el diablo como una figura de picardía y desobediencia. Sus danzantes se preparan a lo largo del año, no solo en sus bailes, sino también en la elaboración de sus trajes, en especial de las máscaras, las cuales son realizadas artesanalmente. Todo es de acuerdo a la interpretación que cada persona lo da, porque nuestra diablada también se ha caracterizado porque no hay una uniformidad de pronto de las máscaras. Cada quien plasma lo que de pronto cree que este personaje puede ser. Serán 13 partidas, recorridos históricos y el calor de la gente pillareña que usted podrá disfrutar desde el 1 al 6 de enero en estas tierras donde todos son bienvenidos. Informó Mauricio Sánchez. No se despegue de sus pantallas, que tengan un excelente fin de semana. Un fuerte abrazo. Suerte.